Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta noche de impacto de la iglesia RIB en Bogotá, Colombia, la iglesia Reino y Visión. Les damos una bienvenida a este espacio que se ha destinado todas las noches a las 9 de la noche para que podamos compartir un poco de la palabra de Dios. Les saludamos a todas las personas que empiezan a ingresar. Nos alegramos de tenerles aquí. Les damos una calurosa bienvenida, un saludo de toda la iglesia en Bogotá, de nuestros pastores, Blanca Lilia Primicio y Gilberto Muñoz. Sean todos bienvenidos y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que debemos comprender para ir mejorando en este camino que Él nos ha trazado en esta tierra. Un día ya de trabajo bastante pesado, pero bueno, damos gracias porque tenemos vida para encontrarnos aquí. Entonces, buenas noches a Liliana, a Daniela Ponte, que se empiezan a conectar, bienvenidos. Voy a invitarle que usted vaya listando ahí sus implementos de estudio o vaya listando su oído también. De pronto si estaba mirando televisión, si estaba escuchando música, entonces que también pueda disponerse para aprender. Y bueno, en este mes de febrero estamos hablando de por nada estén afanados basados en Filipenses. Pienso que ese versículo ya lo sabemos de memoria varios. Y bueno, voy a invitarle que en esta noche de impacto, ahí usted ve en la descripción del video, vamos a hablar de un tema atletas con propósito. Entonces le voy a invitar a que usted lea conmigo primera a los Corintios capítulo 9 versículos 25 al 27. Dice primero los Corintios 9:25, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿De quién está hablando? De los atletas. Dice, por eso yo corro cada paso con desesperación. ¿Sí? Su Biblia dice así. Por eso yo corro a cada paso con desesperación, con afán, con angustia, con incertidumbre, con desesperanza. No, ahí dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y de verdad que estos dos versículos me llaman mucho la atención y de ahí surge el título de este mensaje de hoy y es Atletas con propósito. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una analogía de nuestra vida espiritual con nuestra vida física y de cómo nosotros debemos empezar a tener un entrenamiento también en nuestra vida espiritual, así como lo tienen los atletas. Pero habla de atletas de no cualquier manera, habla de atletas que se entrenan, pero que no se entrenan de cualquier manera, sino atletas que se entrenan con disciplina, atletas que se entrenan y que se ponen metas específicas. Dice Pablo que él, así como los atletas, él también corre cada paso de su vida con propósito. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche. ¿Cómo estamos corriendo nuestra vida? Tal vez o corremos cada paso con, como les decía, con afán, con preocupación. Cada paso de nuestro día lo estamos dando con desesperanza, con incertidumbre, con miedo, con temor. O por el contrario, como lo podríamos decir, como lo dijo Pablo, damos cada paso, corremos cada paso con propósito. Somos esos atletas espirituales con propósito. Dice, no doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Hay cosas que todos sabemos cómo debe funcionar nuestro cuerpo para que esté sano. Y lo que Pablo está aquí diciendo es que así como nosotros disciplinamos nuestros cuerpos para que soporten el frío, el calor, tengan mayor resistencia, para que de pronto toleren ciertos extremos, también nosotros debemos entrenar nuestra vida espiritual para que nuestro espíritu haga lo que es llamado a hacer. Y vinculándolo con esta analogía que hace Pablo, nuestro versículo base en Filipenses 4:6. Le llevo un premio el domingo al que lo escriba primero ahí en el chat. Filipenses 4:6 nos habla precisamente de esto. Si en efecto Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanados. Ahí se arranca. Pero no podemos quedarnos en esas primeras palabras de por nada estén afanados. A- Al lado de esas palabras hay una orden o hay una instrucción que Dios da
y que tiene que ver con esta forma de disciplinar nuestro espíritu, con esta forma de disciplinar nuestra vida espiritual. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Listo, ahí podemos decir, bueno, sí señor, yo no me preocupo por nada, pero no podemos quedarnos solamente con eso. Sigue diciendo, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y ahí es donde yo me quiero detener en esta noche, en esa siguiente parte, oren por todo. Si hacemos una encuesta, yo les pregunto a cuántos les encanta, les fascina orar. Yo pienso que muchos vamos a decir, sí, sé que lo debo hacer, pero lo hago porque sé que es un bien para mí, pero no es algo que yo en mi cuerpo físico y en mi carne me den deseos o tenga ganas como cuando tengo ganas de comer, ¿cierto? O que es algo que un deseo que viene a mí como cuando me dan ganas de viajar o ganas de comer un delicioso postre o una deliciosa fruta. Por eso es que quise empezar con esta analogía del atleta, porque el atleta se entrena con disciplina y los atletas se entrenan aún incluso cuando no tienen ganas de hacerlo. Los que de pronto tenemos la oportunidad de practicar algún deporte, hay días que no se tienen ganas de hacer, de entrenar, de ir al gimnasio o de seguir las dietas o de comer sano. Hay días en los cuales no se tiene simplemente ese deseo, y así pasa con nuestra vida espiritual. Podríamos decir, sí Señor, tú me dices no te preocupes por nada, y me dices ora por todo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no podemos orar? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos ese deseo en nuestro cuerpo de orar? Cuando decimos es que realmente no puedo más, no me salen las palabras, no quiero orar. Cuando no vemos los resultados o el fruto de lo que estamos esperando. Cuando nos encontramos contra un muro y nos estrellamos contra un muro de contención que está impidiendo que recibamos la respuesta que nosotros queramos. Ahí es donde se pone a prueba nuestra resistencia, como esos atletas que hablaba ahorita Corintios en la cita que leímos. Es en ese momento cuando no tenemos ganas, cuando vemos el cielo cerrado, cuando vemos falta de respuestas, que empieza a ponerse a prueba nuestra resistencia como atletas con propósito. Porque todos podríamos decir y denominarnos somos atletas espirituales, pero hay unos atletas que les rinde más, que tienen mejor rendimiento que otros, y eso lo vemos en los Juegos Olímpicos, lo vemos en los diferentes deportes. ¿Por qué? Porque eso depende del entrenamiento que nosotros y que cada atleta tenga en su vida, y también depende de nuestros triunfos espirituales, de cuál es el entrenamiento que tenemos, teniendo en cuenta esta instrucción que Dios nos da de oren por todo. La pregunta es, ¿estamos siendo disciplinados con esa oración? ¿Estamos siendo disciplinados o solamente nos estamos escudando en, bueno, Dios me dice no se preocupe, entonces yo no me preocupo? No, ese no es el mensaje del mes. El mensaje del mes no es no se preocupe. No, el mensaje del mes es no se preocupe, pero accione su oración. El mensaje de este mes de febrero en la iglesia de Rey B es, sí, en efecto, no esté afanado, no esté ansioso, no esté con incertidumbre y desesperanza, pero no se le olvide la otra mitad del versículo. Ore por todo y dígale a Dios lo que necesita. Y eso requiere una disciplina, eso requiere un esfuerzo, así como lo hacen los atletas disciplinados y con propósito. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros decimos, no, realmente si a mí me preguntan, ¿usted tiene una disciplina de oración como atleta espiritual? No, la verdad es que no, prefiero mejor escuchar música, prefiero mejor leer, pero ¿dónde está la oración? Y ahí es donde debemos empezar a esforzar nuestra disciplina y entrenarnos como atletas, como lo dice Pablo. Entonces, es en el momento en cuando no tenemos ganas, nos encontramos contra ese muro de contención, cuando no vemos respuestas, que tenemos que aprender a desarrollar un tipo de fe, de oración, perdón, y es la oración de fe. Cuando empezamos a creer que Dios tiene el control a pesar de las circunstancias. Esa es la oración de fe. La oración de fe a veces la hemos solamente entendido como cuando una persona no conoce de Jesús y dice yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, es una oración de fe para salvación, pero nosotros necesitamos también como atletas experimentados que vamos iniciando y que vamos avanzando en el camino de Dios, una oración de fe, pero de permanencia, y una oración de fe desarrollada. Y la oración de fe que nosotros tenemos que tener es aquella que sigue creyendo que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue teniendo el control a pesar de las circunstancias que nos rodean. Entonces, una cosa es orar con la esperanza de que Dios va a hacer algo.
Sí, yo espero que Dios hace algo. Sí, yo esperemos en Dios que Dios hace algo. Yo sé que Dios hace algo. Yo tengo la esperanza. Pero otra cosa es la oración a nivel de fe, que es la oración que se hace con la certeza y la seguridad de que Dios sí va a hacer algo. Una cosa es esperar, porque cuando yo espero, puede que sí, puede que no. Pero cuando yo estoy con certeza, cuando yo oro con certeza, es diferente cuando yo oro con seguridad. Entonces vamos a compartir algunos tips de cómo desarrollar esta oración de fe de la cual nos habla aquí Filipenses, que es la que hace que nosotros realmente no nos afanemos y no nos desesperemos por nada y que corramos con propósito, como lo decía Pablo, que no demos golpes al aire como en la vida y andemos dando tumbos de un lado al otro. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa oración de fe? En primer lugar, saber que Dios está a mi lado, saber que Dios está a tu lado cada día, reconocer su presencia en tu vida y para eso necesitas hacerlo. Que Dios sea tu amigo, que Dios sea tu Señor y tu Salvador, que realmente tú tengas una relación personal con Dios. El Salmo 25 capítulo 3 dice que nadie que confíe en Dios será jamás avergonzado. Y esa es la esperanza, saber que alguna vez un mensaje sobre los siempre y los nunca. Saber que siempre Dios va a estar a nuestro lado y que jamás Él va a permitir que los que creemos en Él y los que esperamos en Él seamos avergonzados. Que los que tenemos nuestra certeza y nuestra seguridad en Él seamos avergonzados. Un segundo cómo desarrollar esta oración de fe es lo que leíamos ahorita en Corintios. Preparación y entrenamiento. Pablo estaba diciendo en 1 Corintios que los atletas se entrenan con disciplina y decía que él también disciplinaba a su cuerpo para que hiciera lo que debía hacer. Así también nosotros es importante que disciplinemos no solamente nuestros cuerpos, porque a Dios le gusta que tengamos buena salud, sino también que disciplinemos también nuestro espíritu, que disciplinemos nuestra vida. ¿Para qué? Para que haga la voluntad de Dios. Entonces, decía Pablo que él corría cada paso con propósito y nos decía que también los atletas se entrenan con disciplina y ellos se entrenan para ganar algo que va a pasar, pero que va a desaparecer un día, pero nosotros nos entrenamos para un premio que es eterno, que es estar eternamente con nuestro Dios. Entonces, en este segundo punto, preparar cómo más vamos a desarrollar esa oración de fe, que es la que realmente sigue con la certeza en Dios a pesar de las circunstancias, con preparación y entrenamiento. Frente a esto, segunda a Timoteo, capítulo número 2, versículo 5, dice lo siguiente: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Aquí es clarísimo. Y de pronto las personas que tienen problemas con seguir instrucciones, con seguir reglas, con a veces seguir comandos, son personas que tienen unas facilidades para otras cosas, pero que en el momento en que necesitan o trabajar en equipo o participar en algún deporte, se les va a dificultar porque hay unas reglas establecidas que se deben seguir para alcanzar y ser exitosos. Y la Biblia es nuestro manual de reglas y de instrucciones. Y por eso Pablo dice aquí a Timoteo le dice que ningún atleta, y hoy estamos hablando de atletas con propósito, ningún atleta con propósito puede obtener el premio que Dios tiene para él o para ella a menos que siga las reglas. Y una de las reglas que Dios nos está diciendo en esta noche es ore por todo. La regla no es no se afane, la regla es ore por todo. Que es que no tengo ganas, que es que no me nace, ore por todo. Y lo estamos viendo, ¿cómo oramos por todo cuando no tenemos ganas? El primero lo estamos diciendo reconociendo que Dios está a nuestro lado y el segundo mediante la preparación y el entrenamiento. Si usted empieza a practicar un deporte, la primera semana va a ser de inducción, va a ser de acostumbrarse, va a ser de encontrar como los pequeños tips, las pequeñas reglas que hay, dice aquí la Biblia. Y así pasa con nuestra vida de oración, con nuestra vida espiritual. Las primeras veces va a ser muy difícil levantarnos a orar, las primeras veces va a ser muy complicado que tengamos una oración como con sentido, una oración organizada, pero con el tiempo empezamos a entrenarnos y a generar esta disciplina y tenemos este segundo tip, entrenados, y vamos a empezarnos a entrenar. En un tercer lugar, ¿cómo más desarrollamos esa oración de fe? Sabiendo que la fe es la materia prima de los milagros. Si nosotros estamos orando por algo y no vemos resultados, tal vez tenemos que revisar nuestro grado de fe. Tal vez necesitamos revisar cómo está nuestra vida
cómo está nuestra vida de oración. Tenemos que revisar cómo está nuestra vida de fe, cómo está nuestra vida de oración. Entonces, es recordar que la fe es la materia prima de cualquier milagro que estemos pidiendo en oración, que estemos esperando. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, aquí ya se me están riendo en los comentarios, sí, son cosas que pasan en los live. Hebreos 11, 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que se acerca a Dios crea realmente que Él existe. ¿No les ha pasado que hay personas que se acercan a su vez y dicen, ay, hágame un favor, ore usted por esa petición que es que está más cerquita a Dios? O a veces nosotros mismos decimos, pastores, oren ustedes mejor porque es que ustedes están más cerca a Dios y Dios los escucha más a ustedes. No, esas ya no son creencias que deben estar en nuestra vida porque somos hijos de Dios. Entonces, es importante para desarrollar la oración de fe que reconozcamos que la fe es la materia prima para recibir lo que estamos esperando. Y recuerde ese versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible que le agrademos a Dios. Y que si nos vamos a acercar a Dios, nos acerquemos sabiendo que realmente Él existe y que nos va a dar lo que estamos buscando. ¿Cómo más vamos a desarrollar esa oración de fe? Ya entendiendo la oración de fe como esa oración que va más allá de las circunstancias. Separemos las voces que hay en nuestra mente durante la oración. Estoy seguro que a todos nos ha pasado que empezamos a orar y nos empezamos a tener pensamientos de duda, de incertidumbre, de afán, de desespero. Pero usted para qué ora si nunca pasa nada, pero que usted qué hace ahí hablando solo, ¿será que Dios sí se lo escucha o usted simplemente está haciendo un ejercicio de meditación? Y esas son las voces que tenemos que empezar a silenciar y a separar en nuestra mente durante la oración. Una es la voz racional que viene a nuestra vida, esa oración que dice es que Dios no lo está escuchando, es que lo que usted está haciendo es un ejercicio mental, un ejercicio de meditación. Y otra es la voz de Dios que ya está en nuestro corazón, que está diciendo yo siempre te escucho, tú estás esperando en mí, no te voy a dejar avergonzado, tú tienes que entrenarte en la oración como lo estoy diciendo, sígueme buscando porque pronto verás la respuesta. Y tenemos que empezar a identificar esas dos voces y a separarlas en nuestra mente. Y al respecto dice segunda a los Corintios capítulo 10, versículo número 5. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia en nuestra mente que impide que la gente conozca a Dios. Mire lo que dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, dice, se castigará a todo el que siga en desobediencia. Es importante que traigamos cautivos todos los pensamientos que están contrarios en nuestra mente a la obediencia a Dios. Y Dios en esta noche nos está diciendo, listo, no se quede solamente con no afanarse, porque es que esa es la mitad de la regla. La otra regla dice, ore por todo. Por nada esté afanado, pero ore por todo. Entonces, para los que están llegando, bienvenidos. Hola, Estevitan. Estamos hablando de atletas con propósito y mirando cómo nosotros tenemos que desarrollar una oración de fe que va más allá de las circunstancias y que es aquella que persiste a pesar de que todo parezca que está al revés. Entonces, estamos hablando de separar las voces de nuestra mente, es traer cautivo, es ordenar en nuestra mente que todo eso que nos dice nuestra razón, que posiblemente no vamos a recibir respuesta, es anulado. Otro tip que quiero que veamos en esta noche es buscar la paz de Dios. Dice ahí precisamente desde abajo del siguiente versículo de nuestro versículo base de este mes, en Filipenses 4:7, nos habla de la paz de Dios. Dice Filipenses 4:7 que es una paz que el mundo no puede entender. Imagínense. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando no nos afanamos? No. ¿Cuándo vamos a experimentar la paz de Dios? Cuando oramos. Porque dice, no se preocupen por nada. Y sigue diciendo el versículo, oren por todo, etcétera, etcétera. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que no podemos entender. Todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, a todos los amigos que nos están escuchando, el mensaje del mes
de febrero no es, no, no voy a vivir sin afán, voy a estar en modo zen todo el mes, no me voy a preocupar, no me voy a estresar, no, esa es parte de la regla. Y recuerde que lo que leamos ahorita, que los atletas van a ganar el premio solamente si siguen las reglas, dice la Biblia. Y una de las reglas es, listo, no se afane, pero reaccione a una oración de fe. Entonces, en ese quinto tip, buscar la paz de Dios. En sexto lugar, planear nuestra oración. Es muy importante planear la oración. No sé si usted se ha encontrado con personas que dicen que están orando o que están presentando una petición y oran por el clima, oran luego pasan a orar por la mascota, luego pasan a orar por la enfermedad, luego hacen un salpicón. Imagínese usted hablando con una persona en esas condiciones, pues va a ser muy difícil la comprensión y la comunicación. Es importante planear nuestra oración y darle un orden a nuestra conversación con Dios. Pero no solamente frente a esto hablamos de planeación de la oración, sino también a que visualicemos cuando estamos orando tanto el mejor como el peor escenario que pudiera llegar a pasar. Y saber que Dios en ambos escenarios sigue teniendo el control. Y esa es una de las pruebas grandes de fe. ¿Qué es lo peor que puede pasar en tu situación? Ahí va a estar Dios. ¿Y qué es lo peor y qué es lo mejor que puede pasar en tu situación? Ahí también va a estar Dios contigo. Pero también cuando hablamos de planear nuestra oración, es no obsesionarnos con el resultado que estamos esperando, que queremos o que estamos pidiendo en oración. Porque a veces confundimos la fe con la obsesión. Y entonces es que yo me empecino y es que la fe y es que mi fe. No, también tenemos que tener una apertura y estar preparados para aceptar la voluntad de Dios, que muchas veces no es la misma voluntad de nosotros. Entonces, no es confundir la fe con la obsesión de que es que tiene que pasar como yo lo estoy diciendo, ¿cierto? Sino es orar sabiendo que estamos pidiendo algo, pero que también estamos preparados y estamos abiertos a aceptar la voluntad de Dios y a recibirla. Y el último tip de esta noche, entender y saber que todo lo que Dios hace es para su propia gloria y para su propia honra. Lo que estamos pidiendo en oración o de pronto el motivo de nuestro afán es es para nuestro propio beneficio o es para la gloria de Dios. Eso es otro tip que tenemos que entender cuando desarrollamos la oración de fe. Y al respecto Jesús dijo algo frente a una persona que estaba enferma. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué pasan estas injusticias en la vida? ¿Por qué esta persona es ciega? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué la vida es tan injusta, Jesús? ¿Por qué esta persona porque tuvo que pasar una infancia ciego, no ver los colores, no ver los árboles, no ver a su mamá, no ver a su familia, no poder ver a sus amigos, tener que tropezarse, tener que caer? Y son preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Por qué Jesús a veces, Señor, hay tanta injusticia en el mundo? ¿Y qué es lo que pasa? Y mire lo que Jesús les dijo a estas personas que le preguntaron por un hombre ciego y le preguntaron a Jesús que por qué nació ciego este hombre, que si fue por sus propios pecados o por los pecados de sus papás. Y mire lo que Jesús dijo, no fue ni por sus pecados propios ni por los de sus padres, sino nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y nos cuenta la historia que ese fue el propósito de vida de este hombre ciego, que en este preciso momento Jesús escupiera en el piso, hiciera lodo con su saliva y los pusiera sobre el ciego y fuera sanado. Ese era el propósito de vida de este hombre. Y yo me imagino que muchos habrían orado por él, le habrían pedido a Dios en su tiempo, sánalo, dale un milagro, sánalo, ¿por qué está así? Tal vez muchos les pasó como a veces nos pasa a nosotros, se obsesionaron con la sanidad y eso generó que su fe cayera y que su fe se cancelara. ¿Por qué? Porque a veces caemos en el error de obsesionarnos con una petición. Entonces Jesús aquí dice, no se obsesionen con la fe, entiendan y sepan que todo lo que pasa, todo lo que sucede en el mundo y en su propia vida es para gloria de Dios y es para gloria de su nombre. Entonces siempre tener presente que todo es para que Dios sea glorificado y más nosotros que somos sus seguidores sepamos que todo lo que permite y lo que le pasa a la vida de las personas es para que esas personas también vean a Dios glorificado en sus propias vidas y puedan llegar a Él. Hay un propósito divino en todo lo que sucede.
y el propósito divino es que muchas personas sean salvas, así como todos los que nos están viendo y los que están siguiendo estas redes y estos impactos están abriendo su corazón para tener una transformación en su vida. Así como todos los que nos están viendo tienen un propósito en Dios. La pregunta es, ¿lo aceptamos? ¿Aceptamos ese propósito o simplemente decidimos quedarnos en no afanarnos? Recuerden que no podemos quedarnos solamente en no afanarnos, sino también en accionar nuestra fe con estos tips que vimos en esta noche. Entonces, les agradecemos mucho su atención. Voy a invitarle que usted cierre sus ojos y le digamos, Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos a comprender que no podemos quedarnos solamente en no estresarnos, en no afanarnos, en no preocuparnos, sino en que tenemos que accionar nuestra fe. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a ser esos atletas espirituales con propósito y que nos ayudes, Señor, a correr con propósito, no a correr por el desespero, sino a correr pasos con propósito y no a dar golpes en el aire, como decía Pablo, sino que seamos esos atletas entrenados. Te pedimos en este momento que tú nos ayudes a comprender que tú siempre estás a nuestro lado, que nos podamos entrenar en nuestra fe, que podamos separar las voces de Satanás y las voces de nuestra razón que nos dicen que no se puede, de la que tú dices que sí se puede. Hoy te pedimos que la paz tuya nos inunde más allá de lo que nosotros podamos imaginar y de lo que podamos entender. Gracias porque hoy sabemos que todo en ti tiene un propósito y una bendición y declaramos sobre nuestra vida que somos esos atletas espirituales con propósito en el nombre de Jesús. Y Señor, te pedimos que tú estás abriendo la ventana del cielo sobre cada persona a la cual va a llegar este mensaje. Y si usted desea decirle a Dios, yo quiero ser ese atleta con propósito, yo no quiero seguir en una vida de afanes, le puede decir, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Te entrego mi corazón. Entra a mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y permíteme un día llegar a tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón y guíame a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y le estamos esperando en nuestra iglesia RIB aquí en Bogotá, Colombia. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube, síganos aquí por Facebook para que se pueda enterar de todas nuestras transmisiones. Y recuerde apartar su cupo en nuestros servicios presenciales los días domingos a las 10 de la mañana y a las 11:30. Un abrazo para todos. A nuestros pastores muchas gracias por este espacio y feliz noche. Que descansen.